Por su parte, lo que quiere el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es sumar apoyos. Este viernes manifestó su interés de reunirse con su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva para que este contribuya a sumar a América Latina a una nueva iniciativa internacional de presión contra Rusia. La llamada Fórmula para la Paz de Zelensky aspira a reunir el mayor número posible de países para que apoyen el fin de la guerra con la retirada de las tropas rusas de sus territorios y la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas. El mandatario ucraniano hizo estas declaraciones poco después de que el propio Lula insistiera a través de sus redes sociales en la urgencia de crear un grupo de mediación internacional que promueva una salida pacífica al conflicto. Grupo que, según sugirió el mandatario brasileño, hace un mes podría estar formado por Brasil, China e India. La guerra en Ucrania desde la mirada de América Latina. Queremos conectar con nuestro compañero Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Alejandro, vamos a ver, la mayoría de los países latinoamericanos han apoyado en la Asamblea General de Naciones Unidas esas 3 resoluciones que se han presentado para pedir el fin de la guerra y la retirada de las tropas rusas, con varias salvedades, eso sí. Brasil confía, lo hemos visto, en la mediación para la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el eco de esa propuesta brasileña? ¿Se confía en una solución negociada en América Latina? Hay dudas. Por ahora, Rusia dice que va a analizar esta propuesta. Hay que ver qué dice Ucrania. Recordamos que Lula, el año pasado, cuando era candidato presidencial, había dicho que tanto Rusia como Ucrania eran responsables de este conflicto bélico. Y Brasil siempre ha mantenido, tanto con Lula como antes con Bolsonaro, su relación con Rusia dentro de los BRICS, del grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aunque también ha condenado la invasión, y como la mayoría de los países latinoamericanos. Como aquí en Argentina, donde ahora en esta embajada rusa en Buenos Aires va a haber una protesta de ucranianos, descendientes de ucranianos y argentinos en general contra la invasión. Sin embargo, ha habido algunos países que no rechazaron, no repudiaron la invasión rusa de Ucrania, como los casos de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador. Esas eran las salvedades a las que me refería en un principio. Vamos a ver, Alejandro, varios países de América Latina han recibido también refugiados ucranianos, sobre todo a mujeres y niños. ¿A qué países del continente latinoamericano se dirigen? Si uno mira lo que son los 40 principales destinos de los refugiados ucranianos en el mundo, en esos 40 países no aparece ninguno latinoamericano. La mayoría, casi todos son europeos, porque los ucranianos buscaron emigrar a países cercanos con la intención y el deseo de volver rápido a su país. Acá en América Latina los principales destinos fueron aquellos donde ya había algún tipo de inmigración histórica de ucranianos, sobre todo ucranianos que llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX y que ahora tienen descendientes. El principal destino, Brasil; en segundo lugar, Argentina. Aquí unos 300 ucranianos han recibido refugio. En otros países también se han mostrado dispuestos a recibir ucranianos, pero no llegaron tantos. Algunos fueron a México con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. También algunos rusos intentaron ese mismo trayecto, y aquí en Argentina particularmente han llegado miles de rusos que repudian la guerra y al régimen de Putin y llegaron acá con la intención de asentarse, porque es un país abierto de inmigración, donde si tienen hijos aquí pueden tener el pasaporte, la nacionalidad argentina, y además para aquellos que teletrabajan para el extranjero es un país que les resulta barato. Me gustaría centrarme ahora un poco en el aspecto económico y en el impacto de la guerra. Vamos a ver, la ruptura de lazos, las sanciones a Rusia por parte de Europa y el esfuerzo por lograr la independencia energética despiertan especial interés tanto en Europa como en América Latina. ¿Hasta qué punto llega ese interés mutuo y qué puede salir de ahí? En primer lugar, hay interés. Por un lado, bueno, es verdad que ningún país latinoamericano rompió relaciones con Rusia, ni ha enviado armas a Ucrania, pero sí se ha enfriado la relación con Rusia. Por ejemplo, Argentina, un mes antes de la invasión, el presidente Alberto Fernández había viajado a Moscú y se había ofrecido como puerta de entrada para América Latina, para Rusia. Incluso iba a comprar trenes rusos. Bueno, todo eso se ha enfriado. En cambio, sí se han intensificado las relaciones con países de la Unión Europea, sobre todo con Alemania. Hace un mes llegó a Argentina, Brasil y Chile el canciller alemán Olaf Scholz, y hay interés de que Argentina, por ejemplo, exporte gas a Alemania. También hay interés de las energías renovables de Argentina, de Chile, de Brasil y también de Colombia, con hidrógeno verde, que también tiene proyectos Chile y Argentina. Alejandro Rebosio, contándonos un poco sobre ese impacto de la guerra en América Latina y las posibles oportunidades. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Buenos Aires.